Esta historia trata de cómo los testigos desaparecen, dejando a los cazadores solo con su equipo destrozado. Y la verdad queda enterrada por aquellos que se niegan a creer. En los rincones más recónditos de la naturaleza salvaje, desde tranquilos campings para autocaravanas hasta densos bosques, se despierta algo antiguo y aterrador. Estos encuentros escalofriantes con una criatura misteriosa solo dejan tras de sí miedo, confusión y preguntas sin respuesta. El camping para autocaravanas se encontraba en medio de la nada, al sur del estado de Oregón, cerca de Grants Pass. Era un lugar tranquilo, rodeado de bosque, que solía atraer a jubilados y viajeros cansados. En los documentos encontré que, el 22 de abril de 2025, aquel lugar se convirtió en algo completamente diferente. Aquella noche, algo salió del bosque, algo enorme y salvaje. Como consecuencia, 2 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas. Una joven de 16 años, Kayla Méndez, sobrevivió tras esconderse en un baño de hormigón del camping. Su testimonio fue la única pista para las autoridades, porque lo que arrasó el camping para autocaravanas no debería haber existido. El día comenzó como de costumbre. Las familias asaban perritos calientes, mientras que los jubilados se sentaban junto a sus caravanas, compartían anécdotas y contemplaban cómo el atardecer se abría paso entre los altos pinos. Kayla había venido con su tía y su tío desde Redding y se alojaba en una autocaravana de clase C que les habían prestado. Poco antes de medianoche, fue a lavarse los dientes a los baños públicos del parque. Ese pequeño desvío le salvó la vida. A partir de ahí, todo sucedió muy rápido. A las 00:17 se cortó el suministro eléctrico principal del camping. La oscuridad repentina despertó a varios huéspedes, y algunos salieron de sus autocaravanas para comprobar los fusibles. En la oscuridad, entre los árboles, se oyó un crujido sordo. Unos pasos pesados, demasiado uniformes y fuertes para cualquier animal conocido, hacían temblar el suelo. Entonces se oyó el primer grito, una voz masculina que se cortó a mitad de palabra. El grito fue agudo y breve, seguido de un chillido y el estruendo del metal al deformarse. Kayla, paralizada por el terror, se pegó a la pared del baño. Afuera, el aire se llenó de sonidos de madera rompiéndose y aluminio desgarrándose. La caravana, situada a solo 30 pies de ella, estaba siendo destrozada como si estuviera hecha de papel. Se oyeron nuevos gritos, esta vez de mujeres, y algo respondió con un rugido, un gruñido profundo y gutural que le hizo temblar el pecho a través de la pared. No era un oso. Los osos no gritan así. No caminan sobre 2 patas ni perforan el acero con los puños. Afuera, Jerry y Linda Hopkins, un matrimonio que había salido corriendo de su autocaravana al oír que se había ido la luz, nunca regresaron. Su caravana fue encontrada a la mañana siguiente, aplastada desde dentro. Según se supo, ambas víctimas estaban destrozadas, desgarradas y ensangrentadas. El techo estaba arrancado y en las paredes laterales se veían profundas marcas de garras, situadas a una distancia excesiva unas de otras. Los investigadores lo clasificaron como un probable ataque de un oso negro, aunque en conversaciones privadas, los equipos de rescate admitieron que los daños causados parecían irreales. Kayla se escondió durante casi 20 minutos, agarrando con fuerza el portarrollos de papel higiénico en la más absoluta oscuridad, mientras algo daba vueltas alrededor del edificio. Los pasos pesados, la respiración lenta y los gruñidos esporádicos la obligaban a permanecer en silencio. Cuando el ruido por fin cesó, esperó otros 10 minutos antes de arrastrarse hacia afuera. Según ella, le temblaban tanto las piernas que apenas podía correr. En el aparcamiento de las furgonetas reinaba el caos. 2 caravanas habían quedado destrozadas. La tercera estaba aplastada por la mitad y en sus ventanas se veían marcas de garras. Los veraneantes se habían quedado sin zapatos, sin bolsos e incluso sin mascotas. Alguien dejó un rastro de sangre desde la entrada principal hasta el césped central. Un hombre mayor sufrió un infarto al intentar ponerse a salvo. Otros abandonaron directamente sus autocaravanas, se subieron a sus coches y se marcharon sin encender los faros. Me enteré de que los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron los ayudantes del sheriff del condado de Josephine. Al amanecer, llegaron representantes del Departamento de Pesca y Vida Silvestre del estado de Oregón. Explicaron el incidente por la aparición de un oso grande y agresivo, posiblemente enfermo de rabia.
Mencionaron la escasez de alimento en primavera y el comportamiento inusual de los animales debido al calor precoz. Sin embargo, nadie les creyó del todo, sobre todo después de ver las huellas. Kayla, que aún estaba en estado de shock, señaló el lugar donde, según ella, se había quedado parado. Allí, a la sombra de los árboles junto a los aseos, había 5 huellas profundas, cada una de casi 20 pulgadas de largo, que se hundían en el suelo casi 2 pulgadas. No había rastros de garras en los dedos, ni forma de pata. No eran huellas de oso. Tenían forma humana, pero eran enormes. Los policías las fotografiaron y luego no volvieron a decir nada al respecto. No se hicieron moldes de yeso. Al día siguiente, una excavadora despejó la zona. Todo el parque quedó cerrado por obras y por la investigación. A finales de la semana, la mayoría de las caravanas habían sido evacuadas o destruidas. Me dejó en estado de shock que a algunos veraneantes les ofrecieran dinero a cambio de su silencio. Los rumores se extendieron por internet. Sin embargo, sin fotografías, grabaciones de vídeo ni declaraciones confirmadas, el interés se fue apagando poco a poco. El incidente quedó archivado según supe más tarde. La muerte de los Hopkins se reconoció oficialmente como un ataque trágico, pero natural, de un animal salvaje. Su hija intentó que se llevara a cabo una investigación más exhaustiva, pero nadie la escuchó. Regresó a casa y apenas hablaba. Cuando le preguntaban, decía que no era ni un oso ni un humano, sino algo intermedio, más alto que el umbral de la puerta, cubierto de pelo negro y con ojos brillantes. Solo lo vio a través de las rendijas de la puerta. Los investigadores señalaron la fuerza necesaria para aplastar la autocaravana y reconocieron que ninguna de las especies conocidas de osos es capaz de tal hazaña. Pero su conclusión siguió siendo la misma. Afirmaron que se trataba de un caso raro y aislado. Sin embargo, algunos vecinos de la zona ya habían oído antes historias sobre gritos en el bosque, cazadores desaparecidos y huellas que no llevaban a ninguna parte. En los documentos vi que uno de los vecinos, que había prestado ayuda en el lugar del suceso, le contó más tarde a un amigo que no era la primera vez que veía algo así. Afirmaba que las autoridades siempre echaban la culpa a los osos, pero él sabía la verdad. A día de hoy, el camping para autocaravanas sigue cerrado al público. El terreno es ahora de propiedad privada y está vallado con carteles que dicen «Prohibido el paso». Nunca se presentaron cargos. Las fotografías nunca se publicaron. Solo una superviviente se atrevió a hablar, pero al final cayó. Lo más sorprendente es que nadie sabe con certeza qué salió del bosque aquella noche y dejó un rastro de acero retorcido, carne desgarrada y la respiración entrecortada de un adolescente que, hasta hoy, sigue despertándose gritando. Derek Lawson y Brian Yates eran viajeros experimentados y asiduos visitantes de la naturaleza salvaje que rodeaba su ciudad. El 9 de marzo de 2025 partieron para una excursión programada de 3 días al sector noreste del parque, lejos de las rutas turísticas, pero nunca regresaron. 4 días después, los guardas forestales del parque encontraron su coche aparcado al inicio del sendero. Estaba intacto, con las llaves dentro. Los equipos de búsqueda y rescate peinaron la zona, pero la nevada y el fuerte viento hicieron que la tarea resultara prácticamente imposible. Pasaron casi 2 semanas sin ningún resultado, ni señales, ni equipo, ni huellas. Sin embargo, tras el deshielo, encontraron los restos de Derek en un barranco poco profundo, medio ocultos entre los matorrales, rodeados de árboles caídos y extrañas huellas. Nunca se llegó a aclarar qué les había ocurrido exactamente a los hombres. En el informe oficial que encontré, se atribuyó la culpa a un puma, pero las heridas no coincidían con ello, al igual que los huesos destrozados, las extremidades amputadas y las huellas gigantescas que había cerca. Algunos decían que se había ocultado la verdad, mientras que otros creían que por los bosques merodeaba algo realmente aterrador. Como mencioné anteriormente, aquella mañana Derek y Brian ya habían realizado decenas de excursiones por terrenos salvajes. Se llevaron unas raquetas de nieve ligeras, provisiones de emergencia y alimentos liofilizados, y se dirigieron hacia un sendero poco transitado, conocido por sus vistas de alces y cascadas heladas. La ruta era remota, sin cobertura móvil, sin refugios y con señales apenas visibles. Pero esos dos se sentían de maravilla en esa soledad.
Estaban preparados. El tiempo cambió más rápido de lo esperado. La temperatura bajó y el viento empezó a arreciar. La segunda noche, algo salió mal. Según los datos del GPS que encontré en el expediente, procedentes del reloj deportivo de Derek, ambos regresaron al campamento tras la puesta de sol. La siguiente señal se recibió 3 horas más tarde, media milla más abajo en la ladera. Se movía de forma desordenada y luego desapareció por completo. El equipo de búsqueda encontró el equipo de Brian esparcido por la ladera, parte del cual estaba hecho trizas. Su mochila estaba partida por la mitad y el cuchillo de caza lo encontraron partido en 2 bajo una roca cubierta de musgo. Su cuerpo nunca se encontró. En el caso del cuerpo de Derek, la situación es diferente. Hallado a principios de abril, presentaba numerosas heridas. Los forenses determinaron que tenía las costillas hundidas hacia adentro y la columna vertebral cuidadosamente partida por la mitad. El rostro permanecía intacto. Los ojos estaban muy abiertos y los labios desgarrados por el grito. Las profundas heridas se extendían por su pecho y sus caderas, pero no eran uniformes. Eran heridas contundentes, anchas y, a juzgar por todo, causadas por dedos o garras enormes. Las manos estaban rotas por los codos. Una bota seguía en el pie, la otra yacía a 50 pies de distancia, colgando de una rama a 15 pies del suelo. Cerca del lugar del suceso se encontraron huellas, pero no de botas, sino de pies descalzos, de 4 dedos, de casi 20 pulgadas de largo, hundidas en el barro casi 3 pulgadas, demasiado profundas para ser humanas, demasiado nítidas para ser de oso. Rodeaban el cadáver y se perdían en el espeso bosque de pinos. Los guardabosques las fotografiaron, pero nunca hicieron públicas las imágenes, y uno de los rescatistas voluntarios admitió que al día siguiente borraron las huellas y las cubrieron con tierra con la ayuda de palas. Me enteré de que el caso se había cerrado oficialmente a principios de mayo. La causa de la muerte se atribuyó a un traumatismo contuso, característico de un ataque de un gran depredador. Las autoridades afirmaron que, probablemente, un puma había atacado a los hombres mientras dormían. Se negaron a hacer comentarios sobre el equipo desaparecido, los árboles derribados o las huellas de pies descalzos. Los cazadores de la zona llevaban muchos años hablando de extraños avistamientos, de enormes siluetas entre los árboles y de ruidos que no deberían haberse oído allí. Un hombre afirmó haber visto cómo algo arrastraba el cadáver de un ciervo, sujetándolo por una pata, junto al mismo sendero donde desaparecieron los turistas. Otra mujer contó que, una semana antes de que comenzaran las búsquedas, algo golpeaba con las manos la puerta de su cabaña. La versión definitiva de las autoridades fue imprecisa. En el comunicado de prensa se hablaba de un encuentro fortuito y desafortunado con un animal agitado, posiblemente un oso o un puma. Pero en esa época del año no había osos activos en la región. Además, las marcas de mordeduras no se correspondían con ninguna de las especies conocidas. El informe forense suscitó aún más preguntas. Las heridas de Derek no eran los típicos arañazos o mordiscos, sino que parecían marcas de aplastamiento, como si lo hubiera agarrado algo cuyas manos fueran demasiado grandes para pertenecer a un ser humano. En sus hombros también había hematomas con forma de dedos largos. Su mochila fue encontrada a varias millas de allí, rasgada por el centro, como si fuera papel. El navegador GPS que había en su interior registró un movimiento brusco de más de 30 yardas en menos de 4 segundos. Después se apagó. Las fotos de sus teléfonos nunca se encontraron. Ambos dispositivos habían desaparecido cuando se encontraron los cadáveres. Algunos supusieron que los habían robado. Otros comentaron que, tal vez, intentaron utilizarlos como fuente de luz o como medio de defensa. En cualquier caso, no hay grabaciones de vídeo ni fotografías del ataque. Solo quedaron la escena del crimen y las pruebas, que los investigadores prefirieron no explicar. Por lo que sé, el servicio del parque desmintió los rumores sobre un informe interno. Sin embargo, los rumores se extendieron entre los equipos de búsqueda y rescate. Esta historia se convirtió en una advertencia tácita. Se recomendó a los turistas que abandonaran el sendero antes de que anocheciera y que estuvieran siempre atentos a lo que les rodeaba. Los padres de Derek se negaron a aceptar la versión oficial sobre la causa de la muerte.
Contrataron a un detective privado que visitó el lugar del suceso unas semanas más tarde. Informó de que había encontrado árboles jóvenes retorcidos, ramas rotas y corteza arrancada, y todo ello a la altura del pecho, mucho más arriba de lo que un oso puede alcanzar. No vio excrementos de animales salvajes ni rastros de depredadores, nada, solo silencio, denso y asfixiante. Al final, el parque cerró el sendero por el que desaparecieron Derek y Brian. Oficialmente, se atribuyó a la inestabilidad del terreno y al riesgo de encontrarse con animales salvajes. Extraoficialmente, los guardabosques dejaron de ir allí por la noche. Ahora, en lugar de patrullas a pie, en este sector patrullan helicópteros desde el aire. El cuerpo de Brian aún no ha sido hallado. Para mí, y no solo para mí, el destino de estas personas sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algo poderoso los perseguía en la oscuridad. Algo que no dejó ningún rastro, salvo el miedo, los cuerpos mutilados y unas historias demasiado extrañas como para contarlas en voz alta. La familia Collier era propietaria de su apartada cabaña en la zona más recóndita de California desde hacía más de 20 años. Se alzaba en una parcela de 5 acres de espeso bosque, a 2 horas en coche de la ciudad más cercana. Era un refugio tranquilo y apacible hasta el 2 de marzo de 2025. Una historia que la familia nunca olvidará. Darren Collier era un capataz de obra de 43 años. Su esposa, Mia, de 39 años, trabajaba como asistente de veterinario. Sus 2 hijos, Lily, de 9 años, y Tyler, de 13, venían a la casita desde que eran muy pequeños. Allí no había electricidad, ni cobertura, ni vecinos. Solo un viejo árbol, propano, linternas y silencio. Según mis datos, la familia llegó el viernes por la tarde, con la esperanza de pasar un fin de semana tranquilo en las montañas. Al principio todo parecía normal. Desempaquetaron sus cosas, encendieron el fuego y prepararon la cena. La primera señal de que algo iba mal apareció esa noche, sobre las 2 de la madrugada. Tyler oyó unos pasos pesados alrededor de la cabaña. Por la mañana se lo contó a su padre, pero Darren pensó que solo se trataba de un ciervo. Sin embargo, alrededor del perímetro encontraron un rastro de hojas y agujas de pino revueltas. Curiosamente, no había huellas de pezuñas, solo largas huellas de pies descalzos, demasiado separadas entre sí como para pertenecer a un ser humano. La segunda noche, la situación llegó a su punto álgido. Después de cenar, la familia estaba sentada junto a la hoguera, escuchando el viento. Y entonces se oyó un golpe, un impacto seco contra la pared trasera de la cabaña. Darren cogió la linterna y salió corriendo a la calle, pero allí no había nadie, solo sombras y árboles. Sin embargo, 10 minutos después, el golpe se repitió, esta vez desde el tejado. Empezaron a sentir pánico. Oyeron cómo algo se movía por el tejado, lento, cadencioso, pesado. No era un mapache ni una ardilla, algo pesado, como un ser humano. Darren volvió a salir corriendo con el rifle, rodeó la cabaña con el corazón a 1000 por hora. Y de nuevo, nada. El tercer golpe se oyó en la puerta de entrada. Ni un arañazo, ni un empujón, sino un golpe, como con el puño. Entonces Mia reunió a los niños en un rincón y cerró la puerta con llave. Con manos temblorosas, Darren cerró las ventanas. Los golpes cesaron. En el bosque, más allá de las ventanas, reinó el silencio. Luego se oyó un rugido, grave y prolongado. No era ni un puma ni un oso. Era un rugido profundo, demasiado potente para pertenecer a algo que ellos conocieran. La familia permanecía sentada en completo silencio, demasiado asustada para hablar o moverse. El rugido se hacía cada vez más fuerte. Entonces, algo golpeó la cabaña con toda su fuerza. La pared tembló y el polvo comenzó a caer del techo. Tyler gritó. La luz parpadeó cuando la lámpara de propano se volcó. Darren se abalanzó para cogerla antes de que se rompiera, pero un segundo golpe lo derribó. Lo que leí a continuación me dejó en estado de shock. Esta vez, la ventana delantera de la cabaña estalló hacia adentro. El cristal y la madera salieron disparados a los lados, cuando algo oscuro y macizo irrumpió a través de ella. A Lily la apartaron a un lado en el último momento. Dijo que había visto unos dedos largos y negros, parecidos a los humanos, pero demasiado grandes.
cubiertos de un pelaje espeso y sucio. Se aferraron al borde de la ventana rota y se tensaron, comprobando la resistencia del marco. Entonces se oyó un rugido tan fuerte que rompió el silencio de la noche. Darren disparó hacia la ventana. La mano de su madre se echó hacia atrás y desapareció. Volvió a reinar el silencio, salvo por unos pasos pesados y lejanos que se alejaban hacia el bosque. La familia no dormía. Al amanecer, recogieron todas sus cosas en cuestión de minutos. Darren dejó la puerta de la cabaña de par en par mientras se alejaban a toda velocidad por el camino de tierra en su camioneta. Mia miró por el retrovisor. Había algo de pie en el límite del bosque, observándolos. Medía 8 pies de altura. Tenía los hombros anchos y no se le veía el rostro, solo pelaje oscuro y unas manos más largas que las de un humano. Se dirigieron directamente al puesto de guardabosques más cercano. Los guardabosques les escucharon, pero sus rostros se transformaron cuando Darren mencionó los golpes y los gruñidos, y les mostró las fotos de los daños, marcos de ventanas rotos, profundos arañazos en la puerta, un rastro de sangre de 15 pies en el revestimiento. Se quedaron en silencio. En el informe oficial que encontré, redactado 2 días después, lo calificaron de ataque de un oso. Dijeron que probablemente el oso se había sentido molestado por la presencia de personas durante su despertar a principios de primavera. Dijeron que probablemente se había puesto de pie sobre las patas traseras y había inspeccionado la cabaña desde fuera en busca de comida. Pero ningún oso conocido había llamado nunca a la puerta. Ningún oso había roto nunca una ventana, ni había gruñido así, y ningún oso se había marchado nunca caminando sobre 2 patas. Una semana después, la familia regresó acompañada de guardabosques para recoger las cosas que habían quedado. El panorama de los destrozos resultó ser peor de lo que recordaban. El tejado se había derrumbado parcialmente. En una de las paredes exteriores, a una altura de 9 pies, había un largo arañazo vertical. 4 líneas profundas, parecidas a huellas dactilares. La sangre, ya seca, dejaba manchas en el porche. No pertenecía a ninguno de ellos. Nunca se encontraron las huellas, al menos oficialmente. Pero Tyler las vio de pasada en una zona de tierra blanda detrás de la casita. Se las señaló al guardabosques, quien rápidamente las apartó con un rastrillo y dijo que solo eran marcas causadas por el viento. Tyler no discutió, pero se quedó con eso en la memoria. 3 meses después, los Kohler vendieron la cabaña. El nuevo propietario intentó restaurarla, pero abandonó el proyecto, alegando que cada noche alguien o algo lanzaba piedras a la obra. Los vecinos evitan esa zona. Los veteranos del lugar dicen que llevan décadas sabiendo que algo no va bien en esos bosques. Algunas historias se remontan a la década de 1970. Otros afirman que el gobierno lo sabe y lo mantiene en secreto. La familia Collier ya no habla de ello en público. Darren guarda el marco de la ventana roto en su garaje. Mia sigue despertándose por las noches empapada en sudor. Lily duerme con la luz encendida. Tyler se niega a volver a ir de acampada jamás. Todavía recuerda aquella mano que se asomó al interior. Fuera lo que visitó su cabaña aquella noche, no vino en busca de comida. Vino para ponerlos a prueba, para ver si huían. Y cuando no huyeron, casi hizo pedazos la cabaña al intentar entrar. No era un oso, y en eso todos están de acuerdo. También hubo otra situación. Una excursión de caza debía ser un reencuentro entre viejos amigos. 4 hombres se reunieron en lo más profundo de las montañas de San Juan, en Colorado, y acamparon a varias millas del sendero más cercano, en un valle apartado conocido por sus alces, osos negros y silencio. Era finales de octubre, hacía frío y el aire era fresco. Trajeron consigo rifles, tiendas de campaña y un montón de historias. Nadie esperaba que el fin de semana acabara en muerte. Solo sobrevivieron 3. Al cuarto, Michael Micah Travers, lo encontraron al día siguiente, destrozado, despedazado y abandonado, de una forma en que ningún depredador habría dejado a su presa. La versión oficial afirmaba que había sido un puma, pero los demás sabían la verdad. Habían visto a esa criatura, y fuera lo que fuera, desde luego no era un felino. Según la información disponible, llegaron el viernes por la mañana. Mick fue quien organizó este viaje. Era un hombre robusto, de hombros anchos, barbudo, y que nunca temía a nada. A él se unieron James Lowe, Rick Simmons y Luis Ortega. Llevaban décadas acampando por todo el oeste, cazando alces y ciervos.
Este lugar era nuevo para ellos. Mick lo encontró gracias a un vecino de la zona, que les advirtió de que los cazadores experimentados tenían prohibido el acceso a ese lugar. Mick se limitó a reírse de ello. Recorrieron 7 millas con las mochilas y el equipo a cuestas. El lugar para acampar era ideal. Terreno llano, árboles altos y un arroyo fresco cerca. Montaron 2 tiendas de campaña, prepararon una hoguera y colgaron la comida en lo alto. La primera noche transcurrió sin incidentes. Unos cuantos ululatos lejanos de lechuzas, el susurro del viento entre las copas de los árboles. Nada fuera de lo normal. La segunda noche todo cambió. Hacia la 1 de la madrugada, James oyó un ruido, un crujido pesado y persistente entre las hojas. Supuso que se trataba de un oso. Cogió el rifle y salió en silencio. La luna brillaba y en el bosque reinaba el silencio. Y entonces lo vio, a 20 yardas de él, detrás de un árbol. Algo se erguía en posición vertical. Hombros anchos, sin cuello. Manos que le llegaban casi hasta las rodillas, cubiertas de pelo negro. James se quedó paralizado. La figura no se movió. Se limitó a mirar, y a continuación retrocedió entre los árboles y desapareció sin hacer ruido. A la mañana siguiente, James no dijo nada. No quería ser de los que cuentan historias sobre el hombre de las nieves, pero la noche siguiente todos lo vieron. Hacia medianoche, algo golpeó la tienda de Rick. Un golpe fuerte, como si fuera una piedra lanzada o un puño. Luego, un segundo golpe aún más fuerte. La tienda se hundió hacia adentro. Salió disparado con el rifle en la mano, gritando a los demás. Todos salieron, medio vestidos y armados. La hoguera estaba a punto de apagarse. Detrás de ella, a 30 pies, se encontraba una criatura. Medía al menos 8 pies de altura y tenía un pelaje enmarañado y espeso. En sus ojos se reflejaba la luz de la hoguera, brillando con un resplandor ámbar. Ni un solo sonido. Solo se oía su respiración, profunda y lenta. Entonces emitió un gruñido grave. No fue un rugido ni un grito. Un sonido prolongado, como una advertencia. Mick levantó el rifle. La criatura desapareció entre los matorrales, sin darle tiempo a apuntar. No durmieron hasta el amanecer. Casi ninguno de ellos habló. Por la mañana, Mick insistió en quedarse a cazar, diciendo que podría haber sido una broma o un oso que se había puesto de pie sobre sus patas traseras. James y Rick afirmaban que debían marcharse. Luis dudaba, pero al final se quedaron todos, porque ninguno quería separarse. Ese día se dividieron para cazar. Mick se dirigió hacia el norte, adentrándose más en el bosque. Tenía que ponerse en contacto por radio cada hora. A las 15:30 se puso en contacto. A las 16:30 no. A las 17:00 el sol se ocultó tras las cordilleras. Luis y Rick salieron a buscarlo. Encontraron su rastro y a continuación señales de lucha. Ramas rotas, arañazos profundos. Luego vieron sangre. Siguieron el rastro durante 100 yardas hasta que se interrumpió. Ni rastros de arrastre ni huellas. Regresaron al campamento y pidieron ayuda por la radio de emergencia. Pero la noche cayó rápidamente y con ella apareció aquella criatura. A las 11 de la noche volvió a atacar. La criatura salió de entre los árboles y lo primero que hizo fue abalanzarse sobre James y lanzarlo a 10 pies de distancia, rompiéndole la clavícula. Luis abrió fuego y le acertó una vez en el pecho. La criatura tropezó, gruñó y desapareció en el bosque. Cogieron a James y echaron a correr, sin equipo, sin rifles, solo con la ropa que llevaban puesta y una linterna frontal. Al amanecer, llegaron a la cabaña del guardabosques. Las autoridades iniciaron la búsqueda y al día siguiente encontraron a Mike. Estaba colgado de un árbol a una altura de 20 pies. Su cuerpo estaba destrozado. Tenía los brazos rotos, el pecho aplastado y la mandíbula dislocada. Le faltaba una pierna. Le habían robado todo el equipo. La radio estaba destrozada. No había rastros de animales en las inmediaciones, ni huellas de oso ni arañazos. La autopsia reveló que la causa de la muerte fueron lesiones características de un ataque de un gran depredador. En el informe oficial, se volvió a atribuir la culpa al puma, alegando su comportamiento agresivo tras la hibernación. Pero los pumas no rompen los huesos de esa manera. No arrastran los cuerpos hasta los árboles. No destrozan tiendas de campaña ni persiguen a las personas durante 2 noches. Lo más sorprendente es que las fotografías de las heridas de Mike nunca se hicieron públicas, como suele ser habitual.
2 días después del incidente se cerró la zona al público. ¿Cuál fue el motivo? Me quedé impactado. La inestabilidad del terreno debido a las recientes lluvias. Los vecinos no se creyeron esta explicación, y uno de los guardabosques, bajo condición de anonimato, contó a un periódico local que todo había sido mucho peor de lo que se decía. James, Rick y Luis prestaron declaración, pero se les pidió que no hicieran conjeturas y aún así no les creyeron. Algunas fuentes afirman que el Servicio de Parques Nacionales ocultó la verdad, mientras que otras sostienen que el gobierno sabe algo sobre esos bosques y quiere mantenerlo en secreto. Ninguno de los hombres volvió al bosque. Luis vendió todo su equipo. Rick se mudó a Florida. James sigue acudiendo a sesiones de terapia por las pesadillas nocturnas. Ya no hablan de ello en público, pero cada uno de ellos juró que lo que vieron no era un oso. Caminaba como un humano, se movía como un depredador y quería que se marcharan. La escuela primaria de Oak Ridge, en el estado de Oregón, estaba situada justo al borde del bosque. Era un pueblecito con una sola calle principal, una tienda de comestibles y una comunidad tranquila que rara vez aparecía en las noticias. Pero la mañana del 6 de febrero de 2025 ocurrió algo detrás de la escuela que lo cambió todo. Los niños gritaron y el personal salió corriendo. Y aunque nadie resultó herido, lo que vieron perseguía a todos los que lo presenciaron. Ocurrió justo después de que empezara el recreo, a las 10:15. Tras una semana de lluvia, había salido el sol. 20 niños se dispersaron por los columpios, los toboganes y las estructuras para trepar del patio. La señorita Harper, una ayudante de profesora de 28 años, estaba de pie al borde del asfalto, tomando café y observando a los niños. Al principio no se notó nada fuera de lo normal. Entonces, de entre los árboles que crecían detrás del parque infantil, salió volando una bandada de pájaros, rápidamente y en todas direcciones. El ruido fue repentino y estridente. Algunos niños levantaron la cabeza. Una niña, Brielle, se quedó paralizada en el sitio. Señaló hacia la hilera de árboles. La señorita Harper se giró y se le cayó la taza. Entre los árboles había algo enorme. No era ni un humano ni un oso. Era demasiado alto, demasiado inmóvil. Estaba cubierto de pelaje marrón oscuro. Tenía los hombros más anchos que los de cualquier hombre que ella hubiera visto jamás. Sus brazos le llegaban casi hasta las rodillas. El rostro estaba parcialmente oculto en la sombra, pero sus 2 ojos reflejaban la luz del sol. Se quedó allí en silencio, inmóvil, observando el parque infantil, y luego dio un paso adelante. Su movimiento era lento, pero seguro. Sus pasos no hacían ruido alguno sobre las hojas mojadas. No se tambaleaba ni se encorvaba. Caminaba recto, como un humano, pero con más pesadez, de forma más mesurada. Pasó de un árbol a otro y luego desapareció tras el tronco. Los niños empezaron a gritar. Una profesora salió corriendo a la calle, mientras que otra metió a los niños de nuevo en el edificio. La señorita Harper se quedó clavada en el sitio hasta que uno de los alumnos la agarró del brazo. Por fin se puso en marcha y llevó a todos al interior. Alguien activó la alarma de incendios. Cundió el caos. A los pocos minutos llegó la policía. Los agentes registraron los alrededores. Se adentraron en el bosque con sus rifles y regresaron con las manos vacías. Informaron de que habían encontrado ramas rotas, la maleza revuelta y un olor extraño que recordaba a perro mojado y almizcle. A pesar de que el suelo estaba sucio, no se encontraron rastros, ni de un depredador, ni de un intruso, nada. La escuela permaneció cerrada hasta el final del día. Llamaron a los padres. Algunos se negaron a dejar que sus hijos volvieran al colegio. Brielle, que solo tenía 7 años, no dijo ni una palabra durante 2 días. En su dibujo, que representaba lo que había visto, aparecía una criatura alta, parecida a un mono, de pie junto a un árbol. Los ojos del árbol brillaban. Ella dijo que no había parpadeado ni una sola vez. La señorita Harper prestó declaración. Dijo que no era un oso, no era ningún animal. Sabía cómo se mantenía de pie, cómo se movía. Era inteligente, observador. Dijo que le parecía como si los estuviera estudiando. Esta parte nunca se confirmó. En el informe oficial se indicaba que, muy probablemente, se trataba de un oso negro que se había visto perturbado por las recientes obras de construcción en los terrenos de la escuela. El distrito taló 1 milla de bosque al este para construir nuevas viviendas.
y las autoridades afirmaron que el animal quizás se había acercado a la ciudad más de lo habitual. Pero ningún oso se mueve así. Ningún oso observa en silencio desde entre los árboles ni desaparece sin dejar rastro. Y ningún oso hace que los niños describan unas manos con dedos demasiado largos y un rostro mitad humano, mitad parecido al de un gorila. Varios profesores empezaron a cuchichear entre ellos. Un conserje dijo que hacía unas semanas había visto algo alto en el bosque, pero no le había dado mucha importancia. Otra profesora contó que, durante los paseos matutinos, su perro se negaba a pasar junto al límite del bosque. El mes anterior se habían oído gritos extraños, pero se atribuyeron a los coyotes. Más adelante encontré información de que, una semana después del incidente, llegó un hombre del condado con una tableta. Entrevistó a profesores, alumnos y personal. Después se marchó. El director afirmó que ese hombre trabajaba en el Departamento de Vida Silvestre, pero nadie lo había visto antes y no presentó ningún documento de identidad. Después de eso, todo quedó en silencio. Se reanudaron las clases en el colegio. Se instaló nueva iluminación en la parte trasera del recinto. Se modernizaron las cámaras de videovigilancia. Cuando hacía mal tiempo, no se dejaba salir a los niños a la calle. Los padres hablaban de trasladar a sus hijos a otro colegio. Al cabo de un mes, un grupo de cazadores locales encontró el cadáver de un alce a media milla del colegio. Estaba destrozado en pedazos, con las costillas rotas, la columna vertebral torcida de forma antinatural y el cuerpo encajado entre dos árboles, como si lo hubieran arrojado allí. No había heridas de bala ni rastros de un ataque de un depredador, solo señales de una fuerza bruta. Se informó del hallazgo a las autoridades, pero éstas afirmaron que, probablemente, varios depredadores habían destrozado el cadáver. Pero los vecinos no estaban seguros de ello. Durante muchos años, habían oído historias sobre lo que ocurría en el bosque, sobre siluetas que se vislumbraban al límite de la visibilidad, sobre gritos que no eran ni de animales ni de humanos. La mayoría no le dio importancia hasta que esa criatura apareció detrás del colegio. Algunos dicen que solo sentía curiosidad, otros creen que fue una advertencia para ellos. Otros creen que llevaba mucho tiempo observándolos y que por fin se atrevió a mostrarse ante sus ojos. Los niños que lo vieron nunca lo olvidaron, al igual que la señorita Harper. Al cabo de un mes, se marchó de la ciudad. Dijo que no podía dormir sabiendo que aquello seguía allí, hasta que alguien dijera la verdad. Fuera lo que se encontraba aquel día en el límite de aquel bosque, no huyó, no se escondió, se acercó mucho. Lo suficientemente cerca como para poder distinguirlo, lo suficientemente cerca como para asustar a 20 niños, y luego desapareció como un fantasma, sin dejar tras de sí nada más que ramas rotas y un miedo profundo y helado que aún hoy se cierne sobre aquel parque infantil. Ben Ward y Travis Keller se conocían desde los 12 años. Ambos crecieron en los frondosos bosques de pinos del norte de Idaho, donde los fines de semana significaban hacer senderismo, cazar o desaparecer en el bosque, que se tragaba los sonidos y nunca los devolvía. A los 23 años, seguían dedicándose a lo que les apasionaba. Pescaban en arroyos recónditos, acampaban en barrancos olvidados, poniendo a prueba su resistencia ante la indiferencia de la naturaleza. Pero su último viaje juntos demostró que en el bosque no solo habitaban animales y silencio, sino también algo completamente distinto, algo que observaba desde las sombras y atacaba sin previo aviso. El 18 de marzo de 2025 prepararon un pequeño equipaje y a primera hora de la mañana se pusieron en marcha hacia la zona de Mallard Larkins Pioneer, un lugar que ambos conocían de antiguas excursiones de exploradores. Una zona remota y salvaje con profundos valles, densos bosques y escarpadas crestas. Travis era el mejor tirador, siempre tranquilo y certero con su rifle de cerrojo longitudinal, mientras que Ben poseía habilidades de rastreador, capaz de leer las huellas en el suelo como si fueran líneas de un libro. Tenían previsto quedarse 3 noches. Ese tiempo habría sido suficiente para rastrear a un alce, o con un poco de suerte, avistar un puma. Pero solo uno de ellos regresó. El primer día transcurrió sin incidentes. La excursión resultó más difícil de lo que recordaban. La nieve derretida había convertido algunos tramos del sendero en un fango espeso, pero a última hora de la tarde montaron el campamento en una colina llana sobre el fondo del valle.
Montaron una pequeña tienda de campaña abovedada, encendieron una hoguera y prepararon carne seca con alubias, mientras el viento silbaba suavemente entre los árboles, llevando consigo el tenue aroma de los pinos mojados y la roca fría. Nada parecía fuera de lo normal, pero algo ya los estaba observando. La segunda noche, todo empezó a cambiar. Hacia medianoche, Ben se despertó al oír un ruido extraño, una respiración lenta y profunda, pesada y húmeda, cerca de la tienda. Demasiado rítmica para ser el viento y demasiado deliberada para ser casual. Susurró el nombre de Travis y ambos se quedaron inmóviles, con el corazón latiendo con fuerza y los oídos aguzados. Fuera lo que fuera, les rodeó una vez y luego desapareció en el bosque sin romper ni una sola rama. Su retirada fue extrañamente silenciosa para algo tan pesado. Por la mañana, Ben descubrió alrededor del campamento hojas revueltas y amplias hendiduras en el musgo que no encajaban en el panorama general. Era como si algo hubiera permanecido allí durante mucho tiempo, sin ser visto, y no hubiera dejado los rastros que cabría esperar de cualquier criatura habitual. Pasaron la mayor parte del día explorando la cresta sur, intentando deshacerse de la extraña sensación que les había quedado tras la noche anterior, hasta que, poco antes del atardecer, Travis se detuvo de repente y señaló hacia un claro. Allí, semi-escondida entre los árboles, se alzaba una figura, ancha, alta, inmóvil. Ben solo pudo verla de refilón antes de que desapareciera entre los matorrales, pero Travis juraba que les había estado observando. Dijo que no era ni un oso ni un humano, y que sus movimientos no se parecían a los de ningún animal que hubiera visto jamás. Fue entonces cuando, por primera vez, mencionó que quería marcharse. Ben, tratando de mantener la cordura, dijo que debían esperar una noche más. A las 12 menos 2 minutos, el ataque comenzó sin previo aviso. Algo golpeó la pared lateral de la tienda, con tal fuerza que una de las paredes se derrumbó por completo, rompiendo el montante, y ambos hombres se sobresaltaron, agarrándose a sus rifles y botas. Travis desabrochó la cremallera de la entrada, y fue entonces cuando la vio claramente por primera vez. Allí, a menos de 20 pies de ellos, a la pálida luz de las últimas brasas de su hoguera, una figura gigantesca, envuelta en lana oscura y enmarañada, con unos hombros tan anchos que casi llenaban el claro entre los árboles, y unos ojos en los que ardía un tenue resplandor rojo que parecía demasiado inteligente, demasiado concentrado. Tenía el rostro ancho y plano, la nariz hundida como la de un mono, pero en su frente y en su boca había algo casi humano, deformado, malicioso y lleno de odio. Antes de que ninguno de ellos pudiera disparar, la criatura se abalanzó hacia adelante. Ben apretó el gatillo y disparó una vez. El disparo resonó entre los árboles como un trueno, pero la criatura apenas se estremeció. Emitió un rugido. No el gruñido ni el grito de un animal, sino un aullido grave y vibrante que le heló a Ben hasta los huesos y le hizo retorcerse el estómago hasta convertirlo en un nudo helado. Y entonces se abalanzó hacia adelante, rasgando la tienda como si fuera papel, mientras Travis se lanzaba a la oscuridad, gritándole a Ben que huyera. Ben lo siguió. Su corazón latía tan fuerte que ya no oía nada más, y presa del pánico, se abrió paso a través de la maleza hasta que al descender por la ladera unos 100 yardas, la voz de Travis se interrumpió de repente con un grito agudo, seguido del sonido de ramas que se rompían y de algo pesado que caía. Ben se detuvo, se dio la vuelta y gritó, pero el silencio volvió a reinar en el bosque. Ni un movimiento, ni una respuesta. Buscó durante más de una hora, dando vueltas por los alrededores y gritando, hasta que encontró la mochila rasgada de Travis al borde de un barranco. Junto a ella yacía su rifle, cuyo cañón estaba doblado por la mitad, como si algo poderoso lo hubiera retorcido. En el tronco del árbol había rayas de sangre, y en el suelo, salpicaduras que se extendían en un amplio arco, pero ni rastros de arrastre, ni huellas, ni señales del cuerpo. Era como si hubieran capturado a Travis y se lo hubieran llevado. Asustado y temblando, Ben decidió marcharse antes de que aquello volviera. Corrió varias millas en la oscuridad, tropezando y cayéndose, hasta que llegó a un antiguo camino forestal y por fin activó la señal de emergencia del GPS de su walkie-talkie. A la mañana siguiente se envió un equipo de búsqueda. Encontraron lo que Ben había descrito. El equipo destrozado, sangre, rastros de lucha, pero ni rastro del depredador, ni de los restos, ni de un rastro claro que se pudiera seguir.
Varios miembros del equipo de búsqueda señalaron que, en lo alto de los árboles, había ramas enormes rotas, a una altura inaccesible tanto para un ser humano como para un oso. Otros dijeron que habían percibido un olor repugnante y almizclado, casi como una mezcla de lana mojada y podredumbre. No obstante, en el informe oficial se señaló un probable encuentro con un puma, y el caso se archivó cuando la búsqueda concluyó 9 días después. El relato de Ben no fue rebatido oficialmente, pero nadie le creyó. De hecho, él afirmaba que la criatura que se había llevado a Travis caminaba como un humano, pero se movía a una velocidad que superaba con creces las capacidades humanas. Decía que en sus ojos no había ni miedo ni desconcierto, solo el frío cálculo de un depredador que sabía perfectamente lo que hacía. Algunos afirmaban que estaba en estado de shock, en un estado de trauma psicológico. Otros le acusaban de haber abandonado a su amigo, pero Ben se mantuvo firme en su versión, incluso cuando ésta le estaba destrozando. Desde entonces no ha vuelto al bosque. Vendió sus rifles, se mudó a casa de su hermana. Ahora casi no habla con nadie, pero si le preguntas qué vio, siempre responde lo mismo. Hay algo ahí, algo cuya existencia nadie quiere reconocer. No deja huellas, como un animal normal. No mata para alimentarse, mata para destruir. Fuera lo que se llevó a Travis, no se equivocó. Lo quería precisamente a él.